Vale, pues yo soy Lucía Domingo Rodríguez, soy la R5 del Lula, bueno, R5 a 1 por 5 días. Enhorabuena al resto también que hayan acabado mis cohetes. Entonces hoy vamos a hablar del abordaje del paciente con infección protésica precoz, escalas y factores pronósticos. Vamos a ver si lo hacemos un poquito amena porque es un tema que si te lías se hace un poco denso. Entonces, en los últimos años ha aumentado el número de artroplastías que se realizan, entonces como consecuencia de hacer más, pues también va a aumentar sus complicaciones. Entonces se hace en España una media de 30.000 artroplastias al año. Puse ahí esa gráfica hasta 2018 porque luego es el COVID y vuelvo a bajar la gráfica, pero bueno, para que veamos que es un poco la tendencia al alza. Entonces la infección protésica es una complicación severa que aumenta la morbilidad y la mortalidad de los pacientes, tanto por el tratamiento antibiótico, los ingresos que suelen ser muy prolongados, las cirugías que suelen ser pues una o varias, conlleva un aumento del gasto sanitario y hay ciertos factores conocidos que van a influir en el resultado, ¿no?, del tratamiento, que son dependientes del paciente, de la presentación clínica, del microorganismos responsables, su sensibilidad antibiótica y pues luego el tratamiento, la técnica quirúrgica que realizamos, ¿no?, si es de aire o recambio, lo que sea. Entonces, por todo esto es importante optimizar las estrategias diagnósticas y el tratamiento, ¿no? Las tasas de infección de las rodillas y las caderas rondan el 1,5% para las caderas y el 3,5% para las rodillas, se infectan más las rodillas, siendo las artroplasias de revisión aumenta por 2 este número. Entonces, el objetivo, ¿cuál es la meta? Resolver la infección manteniendo la mejor funcionalidad posible para el paciente. Entonces, bueno, la infección es un conjunto, un batiborrillo de cosas, no depende solo del microorganismo, sino pues del propio paciente, de las comorbilidades, de la diabetes, pues la obesidad, de la sensibilidad antibiótica del microorganismo, lo que dijimos antes. Aquí muy importante el tiempo porque hablamos de infección protésica precoz, entonces el tiempo es un factor importante y eso es de artroplasia porque hablamos de infección protésica. Entonces, en el diagnóstico no nos metemos porque no es el caso de la charla, pero bueno, hay muchos criterios diagnósticos, el de Filadelfia, de la sociedad americana, pero bueno, os puse ahí el ejemplo de la europea que lo divide un poco de, o sea, lo divide entre poco probable infección, probable y confirmada, ¿no?, factores clínicos de laboratorio y radiológicos. ¿Qué clasificaciones tenemos? La clasificación... ¿Tengo que hablar más alto? No. La de Zimmerli, bueno, hay muchas, la de Toms, la de Zimmerli, que las divide, bueno, la Zimmerli en precoz, crónica, tardía y silente, y la precoz la define como hasta 2 meses. Y la de Fukuyama, que es, pues está más extendida, la divide en 4 tipos. El 1 sería la que estamos hablando hoy, ¿no?, la posquirúrgica precoz, que lo define como menor de 1 mes. Y luego los 2 tipos, la hematógena aguda, la crónica tardía y los cultivos intraoperatorios positivos. Entonces, la precoz define eso, pues como del tiempo que decíamos antes, menor de 4 semanas o 3 semanas sintomático, ¿no? Los síntomas aquí son fundamentalmente locales. Puede llegar a haber fiebre y afectación sistémica, pero es importante esto porque el diagnóstico diferencial es sobre todo pues, con la infección superficial. Es una infección que es temprana, hace poco de la cirugía y entonces hay que diferenciar los cambios inflamatorios o infección superficial de lo que es la propia protésica, ¿no? ¿Qué mecanismos tenemos de infección? Normalmente son sobre todo intraoperatorios, cada vez que abrimos una prótesis aumenta el riesgo de infección, o contaminación de la herida quirúrgica en el posoperatorio inmediato. Bueno, pongo ahí al lado de la hematógena porque bueno, es también como agudo, entre comillas, no es el tema de hoy, pero bueno, ahí el portal de entrada está a distancia y su infección es a distancia, que asocian bacteria M, ¿no? Entonces, en general, la hematógena aguda tiene peor pronóstico que la protésica precoz y tiene unos peores resultados en el DAIR, que ahora luego hablamos del DAIR. Entonces, ¿qué es importante? Hay 3 pilares, que es el diagnóstico precoz, que va de la mano de la antibioterapia y de la intervención quirúrgica, en general, en rasgos generales. Entonces, siempre vamos a hacer un DAIR, siempre lavado y desbridamiento. Infección protésica precoz no es igual a DAIR siempre, sí que es lo más extendido, pero no siempre es igual a DAIR. Entonces, tenemos que identificar cómo y cuándo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Tenemos la opción quirúrgica, que es el DAIR que dijimos ahora, o incluso aunque sean precoces, tenemos la opción de realizar el recambio, bueno, la opción, según los factores que vamos a ver después, pues que a lo mejor nos tenemos que ir a un recambio en un tiempo o 2 tiempos,
la resección y la artrodesis y la amputación hoy en día pues, no es tan frecuente, no se utiliza, y la conservadora, que sería pues, pacientes los que hacemos una supresión antibiótica. Entonces, ¿qué esferas tenemos que tener en cuenta para tomar nuestras decisiones? Son importantes el huésped, con sus factores locales y sistémicos, y la otra esfera, que es el germen, ¿no? El DAIR es un acrónimo de la D de desbridamiento. Se abre la prótesis, se lava, se drenan las colecciones, se toman muestras, se lava con abundante suero. La antibioterapia, que en un inicio suele ser empírica, luego cuando sabemos el germen la hacemos dirigida, y normalmente se hace al principio IV y posteriormente se pasa a oral. Normalmente los tratamientos son entre 6 semanas y 3 meses. Y la base es la retención del implante, ¿no? Y el recambio de los componentes móviles, si se puede. Para la hora de la realización del DAI son importantes varias cosas que vamos a hablar ahora, que es el tiempo de evolución de la infección. La división de precoz, como visteis, bueno, puse solo 2 clasificaciones, pero no está bien definida. Unas las ponen en 2 meses, otras en 1 mes. Entonces no está bien definida, pero sí que es verdad que es importante por el famoso biofilm, que se sabe que a 72 horas de implantación de la prótesis se empieza a formar hasta los 15 días. No es un factor determinante para la retención del implante, y aumenta la resistencia bacteriana, ¿no? Porque llega un antibiótico y la respuesta inmune. La PCR es un buen indicador de la carga bacteriana y tiene relación directa con el porcentaje de los cultivos positivos. Tiene valor pronóstico, ¿no? Cuanto mayor PCR, más infección, ¿no? Entonces, tiene relación también inversa con el tiempo. Cuanto más tardemos en el desfriamiento y el fracaso del tratamiento. A nivel del huésped, lo que decíamos antes, estas condiciones locales, un mal estado de las partes blandas tiene peor pronóstico, con múltiples cicatrices o cirugías previas, que haya una presencia de fístula, mal estado vascular, que sea una piel que haya estado radiada. Y del huésped, las condiciones sistémicas, bueno, es lo típico, normalmente pues son pacientes que tienen sus comorbilidades, no es muy frecuente pues, que sean diabéticos o que fumen o que beban, que hayan tenido un antecedente de un cáncer, ¿no? Entonces, de esto surge la clasificación de McPherson, ¿no? Que tiene en cuenta el estado inmune de los pacientes y lo clasifica en A, B y C en función de estén no comprometidos o muy comprometidos. Y bueno, esta es la tabla. En esta tabla, bueno, viene un poco lo que medio comenté ahora, pues ciertas patologías, y las tienen en cuenta en la clasificación, ¿no? Entonces, es una clasificación de las infecciones en general, no solo de las precoces, que está basada en la experiencia clínica, tiene en cuenta el estado inmunológico del paciente y las condiciones de las partes blandas. Entonces, por un lado, tiene en cuenta el tiempo de infección y el estado del huésped, tanto los sistémicos en la parte inmune, con lo que dijimos de A, B y C, y las partes blandas de si están comprometidas o con uno o dos factores de esta tableta que viene ahí, que no la vamos a desglosar, o más de 2 factores. Entonces, el Consejo Internacional recomienda el uso de esta clasificación. A nivel del germen, ante la sospecha de infección, lo primero que hacemos no es poner antibióticos, sino tomar muestras de cultivo. Es típico que te vengan pues, la prótesis que va drenando la herida, que viene el médico de cabecera con el antibiótico pautado. Pues lo suyo, lo primero es tomar las muestras. Si en el hospital, por ejemplo en nuestro hospital tenemos la posibilidad de hacer la PCR Univero, entonces que te da un preliminar de por dónde pueden tirar o sea, por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Entonces es importante eso, identificar el microorganismo. Se sabe que bueno, las muestras preoperatorias son hasta negativas en más de la mitad, hasta en el 56% de los casos, mientras que las intraoperatorias suelen ser más fiables, ¿no? Pongo ahí en el recuadro que el tratamiento no es emergente, porque sí que es verdad que se sabe que cada día que pasa pues, aumenta un 7,5 la probabilidad de fracaso del tratamiento, pero pues puedes parar un momento, tomar las muestras, pensar y mirar los factores que vamos a ver ahora de dónde vamos a tirar hacia el tratamiento. O sea, no tiene que ser de que llegue y lo metas ya, ¿no? Puede ser un poco diferido. El germen. Pongo aquí eso, ¿vale? El pronóstico un poco en asterisco, porque sí que es verdad que influye, pero hay series que dicen que, bueno, que como al final tú vas a decidir el tratamiento a veces antes de saber el germen, pues que no tiene tanta importancia como tal, ¿no? Entonces,
El más frecuente es el estafilococo, son el 70%, siendo más frecuente los coagulasa negativos, que no es el aureus. Pongo aquí bueno, una lista de ellos, destacar el propioni, porque aquí estamos hablando fundamentalmente de caderas y rodillas, que hay más articulaciones. Por ejemplo, en el hombro tiene relevancia porque es frecuente, ¿no? Entonces, los que tienen peor pronóstico es el aureus meticilin resistente, los enterococos, los hongos tienen muy mal pronóstico, las que son polimicrobianas y las con cultivos negativos. Esta es otra clasificación que surge un poco para predecir pues, la recurrencia de la infección y la calidad de vida de pacientes que añade el germen, además, y eso es un poco para identificar pacientes complejos o con opciones limitadas. Se hizo un estudio en pacientes con osteomielitis crónicas, pacientes complejos, que para identificarlos y pues tratarlos en una unidad de referencia e intentar bueno, predecir un poco cómo va a ser el resultado, ¿no? Entonces, es joint specific, es específica de la articulación, que tiene en cuenta pues, la afectación ósea, los antimicrobianos, la cobertura de las partes blandas y el estado del huésped. Y los clasifica en bueno, pacientes, pues seguimos ahora, no complicados, complejos o con opciones limitadas. Entonces, el DAIR. ¿Qué ventajas tenemos? Pues una menor iatrogenia, una mejor funcionalidad pues, porque no tienes el implante, mantienes el stock óseo, menor ingreso hospitalario y menor coste socioeconómico. Y desventaja sobre todo es pues, las tasas de fracaso, ¿no? Entre el 20 y el 40%, y tenemos que identificar pues, cuando tiene más probabilidad de fracaso. Entonces, las condiciones son, sobre todo, la protésica precoz, la hematógena aguda, que no haya aflojamiento de la prótesis, que las partes blandas estén bien, que haya una sensibilidad antibiótica y que los síntomas sean menos de 3 semanas. Es como las condiciones ideales, ¿no? Serían para realizarlo. Las contraindicaciones serían más de 2 meses de evolución, que lo dejes evolucionar y que tardes en realizarlo, que sean gérmenes de alta virulencia o que dé peor pronóstico, infección polimicrobiana, paciente inmunocomprometido, que haya la presencia de fístula y mala calidad de las partes blandas, ¿no? Entonces pongo esta diapo un poco así que marea, porque bueno, estamos hablando que se usa eso en la precoz, estamos diciendo que 1 mes, pero hay, bueno, pues como hoy en día puedes encontrar en literatura hasta todo lo que quieras, pues hay series que hacen el DAI pues a los 6 meses, o que hacen otras que recomiendan hacer solo un DAI, porque que si haces el segundo DAI que aumenta, o sea, hay peor pronóstico, que si luego te vas al recambio después de haber hecho un DAI, pues que tiene peor pronóstico, pero otras defienden que hacen DAI seriados, que hacen un DAI y ya seriado pues a los 2-3 días, depende de, bueno, de los protocolos, lo vuelven a hacer y lo vuelven a repetir. Entonces, bueno, un poco ahí para que lo tengáis en cuenta. Si luego alguno que la presentación no quiere leer, pues tiene más tiempo y lo lee ahí, ¿vale? Pero bueno, eso, un poco plantearnos si solo un DAIR o solo para precoz hematógena. Entonces, otras opciones que decíamos era eso, cuando no nos vamos al DAIR, pues se puede hacer un recambio en 1 o incluso en 2 tiempos, aunque estemos en el caso de la protésica precoz, ¿vale? Entonces, aquí pues están indicadas cuando en los casos que dijimos antes de contraindicaciones del DAIR, cuando la prótesis aflojada, pues no vamos a hacer un DAIR, y cuando el éxito del DAIR es menor del 50%, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto estamos un poco mareados con toda esta información. Entonces, con un afín de intentar hacer unos algoritmos para predecir el éxito del DAIR o no, y guiar un poco nuestro tratamiento, han surgido escalas que están basadas en estudios prospectivos para guiar nuestra toma de decisiones, ¿no? Entonces son, sobre todo, Click Score y el CRAN, y además son escalas que son españolas. El Click Score se usa para la protésica precoz y el CRAN para la hematógena aguda. Sí que es verdad que hay gente, bueno, hay en sitios que utilizan, se está empezando a usar el CRAN para la protésica precoz también, no solo la hematógena aguda. Entonces, aquí lo que pusimos antes del 50%, se marca el 50%, en que si es menor del 50% la probabilidad del éxito del DAI, nos vamos a recambio, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el click score un poco desglosado. El acrónimo, pues la K es del riñón, la L es de cirrosis hepática, la I es la indicación de artroplastia, ya sea por fractura o por revisión, ¿no? O sea, aquí entra, si por ejemplo pues en una PTR ha tenido una fractura de meseta y se hizo una RAFI y después se ha hecho la prótesis, ¿no? Entonces, la C es
o sea, implantes cementados y la PCR, que en este caso es 115, que hay que fijarse porque es miligramos litro y en hospitales que dan miligramos decilitro. Y aquí eso, a partir de 4 puntos en la clasificación, o sea, en el de score, hay que plantearse las alternativas en DAE, ¿no? Esto es lo clasifica en 5 grupos estratificando el riesgo el porcentaje de remisión y el fracaso con el DAIR. Vemos que en menos puntos el lado clarito es remisión, entonces menos puntos es más alta la barra de remisión y va bajando en función de cuantos más puntos y al revés el de fallo, ¿no? Y el CRIME 80 es predictivo del fracaso en la hematógena aguda. Aquí en este caso pues la C es de enfermedad obstructiva crónica y la PCR, que es 150 aquí, la R de artritis reumatoide, la I de la indicación de la artroplastia, que en este caso es solo fractura, la M es de hombre, y la E aquí es importante porque tiene en cuenta que se puedan cambiar las partes móviles, que en este caso, en vez de sumar, esta, y la edad mayor de 80 años. Entonces aquí en este caso, si tienes un score igual o mayor de 3, ya tiene una probabilidad del 64%, entonces nos tendremos que plantear si tenemos el paciente con todos esos factores e irnos al RECAM. Esto es la gráfica, bueno, que se ve ahí, pues que con un CRAI mayor de 3 tiene más probabilidad de fracaso, ¿no? De porcentaje de fracaso. Y en el CRAIM se estudian también, aparte de los factores de la tabla, factores independientes de fracaso en un análisis multivariable y se vio que con Aureus tiene peor pronóstico, ¿no? Entonces sumando el Aureus y CRAI mayor o igual a 3 y retención del implante, pues que tiene peor pronóstico, ¿no? También otros factores son la endocarditis, la presencia de bacteriemia, fiebre, que sea menos de un año tras la primaria y tratamiento inmunosupresor. Entonces, el éxito del DAIR está determinado también por la sensibilidad antibiótica, ¿no? En el CREM también hablan de la sensibilidad, pues que el Aureus es de peor pronóstico, pero que si es sensible a fluoroquinolona, o sea, a rifampicina, tiene mejor pronóstico, ¿no? Entonces, aunque, bueno, si te vas al que hay menor de 3, que eso dijimos, tiene mejor pronóstico y aunque sea un Aureus y sensible, eh, podemos hacer un DAI. Sin embargo, en el lado del que hay mayor o igual a 3, aunque sea mayor de 3, si tenemos un Aureus que es sensible a todo, también nos podríamos ir al DAI, ¿no? Luego está, bueno, esta diapo es un poco de, es una aplicación que hay para, bueno, es otro score que lo puedes meter desde el móvil, metes los puntos y te da el porcentaje de fallo, ¿no? Entonces, para intentar ayudar un poco, pues es una herramienta. Y luego otros factores pronósticos son la presencia de fístula, que haya pus intraarticular, pues lo que dijimos que depende del microorganismo, los hongos tienen muy mal pronóstico, los estafilos y la salmonela un poco menos que los gram negativos, que los gram negativos y las polimicrobianas, ¿no? Después, conocer el microorganismo es positivo, que sean todos cultivos positivos también es de mal pronóstico, la artroscopia aquí no tiene lugar, no se hace por artroscopia, el tratamiento precoz tiene buen pronóstico y que sean más de 15 días en la hematógena aguda tiene peor pronóstico, que tengan más de 15 días de síntomas. Esto es un algoritmo diagnóstico terapéutico que incluye, por un lado, el McPherson, que hablábamos antes del estado inmuno del paciente. Bueno, primero lo ven si está fijo o no fijo el implante, que si ya no está fijo nos vamos por un lado del algoritmo y por otro lado tiene en cuenta el McPherson, que si es C o es A o B, luego ya te vas con el clic, ¿no? De si lo que decíamos antes, de 4 y en el lado del crime con el 3, ¿no? Bueno, esta es una foto de nuestros compañeros de la unidad de cadera, que, bueno, en relación justo, bueno, que fue la EFOR esa la semana pasada y justo teníamos esta charla e hicieron, hay otros factores que no están aquí tan englobados en lo que estuvimos hablando, que últimamente se empiezan a hablar, ¿no? Que es la malnutrición de los pacientes. Entonces, bueno, en nuestra serie de casos se les hizo el CONU, entonces se vio que los pacientes con moderada a severa malnutrición, que eran como un 60%, ¿no? De ellos, que resultaron como un 60%, o sea que son más de la mitad de los pacientes, tenían eso, moderada a severa malnutrición y se asocia con un 58, con 46,5% de fallo ¿no? En el, Y los de bajo con un 13%. Sí. Entonces, bueno, y que le dieron una mención especial a este. Entonces, bueno, un saludo y enhorabuena a ellos.
Y nada, esto es otro póster que salía, que es bueno, lo que estábamos hablando, que es como un iceberg, ¿no? Que lo que vemos es esta punta del iceberg y realmente pues aquí comentan que muchos, hasta el 42% de los casos de infección que no se diagnostican, ¿no? Entonces que hay una parte que todavía no tenemos que mejorar ahí, ¿no? Y luego, como conclusiones para acabar, pues que no existe una clasificación universal para cuantificar la gravedad de infección. Las escalas y los factores pronósticos, el CLIC, el CRIME, son herramientas para guiar nuestro algoritmo terapéutico, que existen factores predictores de mala evolución, lo que estuvimos hablando, pues el aureus, resistencia antibiótica, pacientes inmunosuprimidos, como el estado de las partes blandas. Y la experiencia clínica sugiere que los pacientes más enfermos o con infecciones más graves resultan más difíciles de curar y tienen peores resultados funcionales, pongo ahí la JS-Batch que hablamos antes, y que el DAIR sigue siendo el tratamiento de primera línea, que estamos hablando ahora mucho de fracaso del DAIR sigue siendo el de primera línea, pero lo recalcamos porque es importante identificar estos factores que nos van a predecir el fracaso del DAIR, ¿no? Y considerar alternativas terapéuticas. Y con esto, a ver si nos vamos un poco más contentos, y muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere preguntar algo, si hay algún comentario. Pregunta por ahí, no sé si se escucha. ¿Alguien habla por ahí? Lo escuchamos nosotros. Porque no se ve el resto de la gente. Sí, hay que salir. Aquí. Sería gracioso. ¿De qué? No sé por qué no se ve. Tiene todo. Que si no se hubiese escuchado nada. Un WhatsApp. ¿Por qué no lo activado eres? Que no se ve. No sé, no. No se escucha nada. Hemos estado hablando solos. ¿Tenéis alguna pregunta? Los de Santiago están en un solo camino. Somos nosotros los que estamos mal. Yo estoy escuchado. Nada, nosotros desde Vigo daros la enhorabuena. Todo muy bien, se escuchó muy bien y se entendió perfecto, yo creo. Así que nada, Vale. enhorabuena. Gracias. Nada, nadie se anima a preguntar ninguna cosa más. Nada. Bueno, sí, nada. Yo os voy a hacer un comentario, pero fuera de la infección, ¿vale? Porque soy Alejandro, no me estáis viendo, pero aquí estoy. No sé si por aquí se me irá. En la última reunión de la Junta Directiva quisimos que recordarais, sobre todo a los residentes, que sabéis que ahora en el próximo Congreso de Vigo se va a entregar la beca Recaredo Álvarez. En el momento en que hicimos este comentario todavía nadie había solicitado la beca y era para animaros a todos aquellos que vayáis a hacer una rotación o que la hayáis hecho, porque dada la falta de solicitudes, pues hemos considerado también la posibilidad de que los que ya la habéis hecho lo presentéis, pues que lo hagáis, animaros a que lo hagáis, a que no quede desierta, porque es una pérdida de fondos para vosotros. Fijaros bien en las bases, en la página de la SOGACOT, el sistema, porque la última vez que se concedió, pues no se cumplieron las condiciones de la beca. Entonces, fijaros bien, hay que presentar 2 proyectos, uno anónimo y otro no anónimo, y animaros para que lo hagáis el mayor número de personas posibles. Y con esto creo que no os voy a comentar nada. Nos veremos dentro de 15 días en Vigo y espero que vayáis muchos de vosotros. Muchas gracias. Era así, que es más bajo. Sí, no sé si alguien quiere decir algo. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa más? Muy bien. Hola. Finalizado, ¿no? Hola, yo soy Manuel Castro de Vigo. Era para comentaros que, aprovechando esta charla, que sepáis que en breve en la SOGACOT va a haber una monografía colgada de infecciones protésicas.
Entonces, si alguien quiere repasarse este tema, que va a estar allí perfectamente explicado. Y también hubo un curso de fracturas en edad pediátrica y también se va a hacer otra monografía de eso. Entonces, os animo a que entréis en la página web, ya os lo publicitaremos para verlas. En breve estarán colgadas allí. Nada más. Nos vemos en Vigo. Venga, muchas gracias.